Fabio. Hola Fabio, ¿te puedes volver a conectar? ¿Puedes volver a conectar? Vamos a esperar unos minuticos a que sus compañeros se unan a la transmisión. En el aula virtual ya subí lo que sería la presentación de hoy, Juan Esteban, sí, y también subí la autoevaluación. Hola Fabio. Hola, Mabel. ¿Tú tenías algunas dudas del encuentro pasado? Y del ejercicio en sí, porque tenía que hallar, estaba leyendo el ejercicio, no lo pude realizar, Ujú. porque al momento de hallar el factor de compresibilidad, el Z, Ajá, tenía que hallar la temperatura crítica y la presión crítica, sí, o pseudocrítica, pero no me sí. acuerdo, no me acordaba cómo hacerlo. Eso es yacimientos de gas hace miles de años que Por eso nosotros mismo no me hacíamos acuerdo. eso. Bueno, te voy a pasar por aquí por el chat. eh, no sé si puedo pasar. Aquí puedo pasar foto. No, no puedo pasar foto por O aquí. envíamela por WhatsApp. Listo. Hola Edison. Vamos a dar un chance para que se conecten los demás compañeros mientras te paso cómo calcular el Z cuando solamente tenemos la gravedad específica. No tenemos composición, sino únicamente la gravedad específica. Y es una ecuación ahí para calcular las presiones pseudo reducidas. Pseudocríticas, perdón. Y con eso hallas las presiones pseudo reducidas y ya con eso puedes entrar a la curva de Standing y en la curva de Standing puedes calcular el Z. Y Juan Esteban tenía una pregunta si en la fórmula había que pasar libra masa sobre segundo, que era el flujo másico, había que pasarlo a libra masa por hora. Sí, esa era la pregunta, Juan Esteban. Ahí Hola es donde me Andrés, pierdo. ¿dónde te pierdes en dónde? Donde, o sea, en lo último donde dice dónde, Ah, ya te paso la TPC, otra. Te paso la otra. porque hasta ahí llega ¿Dónde? la información del ejercicio, creo. No, o sea, después dice como conociendo la composición del gas, Ujú, A menos TPP, perdón, PPC, ujú. como TPC
y Z de las gráficas. Si el gas no es contenido, significa, o sea, que no tiene hidrocarburo, no tiene componentes de hidrocarburo. Y si conocemos la gravedad específica del laboratorio, Ujú. entonces determiné PPC y TPC del Ajá, 2.4. Eso sí. sería 2.4, no lo veo. Bueno, Y luego con pues, esos valores vas y determinas la presión ay, CO2 reducida y la temperatura CO2 reducida. Y con esos dos valores entras en la curva de standing, que voy a buscar a ver dónde tengo una curva de standing, que era donde uno gráficamente podía hallar el Z, ya la encontré. Son las IPR, ¿cierto? con las TPR y PR. Y ya con eso hallas el Z. Ok, gracias. Hola Arturo, Hola, profe, ¿cómo vamos? bien. Andrés, ¿van a exponer hoy ustedes? Sí, señora. Listo. Esperemos entonces que se conecte María Camila y algunos de sus compañeros que todavía no se han conectado. Hola María Camila. Hola, profe. Estamos esperando a que se terminen de conectar y ya iniciamos con la exposición de ustedes.
Bueno, creo que no se va a conectar más nadie. Ya son las 6:12. Les recuerdo que esta semana la asistencia y la semana anterior la asistencia era obligatoria. Coordinación Académica me está solicitando la asistencia. Entonces, para que porfa lo tengan en cuenta. Y en el aula virtual ya tenemos la autoevaluación para que ustedes la puedan llenar. Fabio, ya sabes cómo es la evaluación, así que y todos los que estuvieron ayer también en la electiva 2 saben cómo es la evaluación. Entonces, espero que cuenten con la verdad. Yo sé que Fabio no puede decir que asistió a todas las clases puntualmente porque es mentira, o sea, así que pónganse una manito en el corazón para responder esas preguntas, porque no es la nota. Al final la nota es un número, sino en verdad si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo en la forma que no es. Entonces, ¿quién va a compartir pantalla? ¿Camila o Andrés? Ay, pues yo te había enviado las diapositivas, profe. No sé. O Andrés, comparte ¿Me tu pueden pantalla. enviarla? Sí, comparte. Bueno, yo comparto. ¿Ya pueden ver en pantalla? Sí, yo sí la veo. ¿Todos la ven? Sí, yo sí. Vale. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición de flujo transitorio en tuberías de transmisión de gas. Ahí están todos los participantes: María Camila, Edison, Giovanni, Arturo y quien les habla, Andrés. Entonces vamos a empezar con la introducción, pues la dice Edison. Buenas noches. Yo voy a comenzar con la introducción. Para un sistema de simulación de tuberías de gas, implica una solución numérica con sistemas de ecuaciones diferenciales. Estas nos ayudan a valorar inicialmente que representa las leyes de conservación, masa, momento y energía en el flujo dentro de la tubería. En muchas simulaciones las tuberías se producen cambios rápidos de solución debido a las perturbaciones generadas por las fluctuaciones de la demanda, así como la operación de dispositivos de control del sistema, como válvulas, compresores, reguladores de presión, en las que va el transporte del gas. Como resultado, se utilizan modelos de flujo de gas no isotérmico de tipo hiperbólico, para tener en cuenta los cambios bruscos de presión del gas, la temperatura y el caudal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar como tal del modelo de flujo transiente en tuberías de gas. Entonces, como decía Edison, las ecuaciones se expresan con las leyes de conservación de masa, momento y energía, y describen el flujo comprensible dentro de una tubería de gas que se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, en la primera, ahí donde la flechita da, podemos observar acá la ley de conservación de masa y, bueno, de energía, de momento y de energía. Entonces, estos modelos de flujo de gas que contienen el término de inercia son ecuaciones diferenciales, como lo decía Edison, de tipo hiperbólico y que se pueden usar si ocurren flujos transitorios rápidos en la tubería. Como no tenemos algunos datos de medición como la velocidad de gas que no están disponibles en la industria del gas, las ecuaciones de continuidad, momento y energía deben reescribirse
en términos del caudal másico. Entonces, aquí van a poder observar cómo se reescribirían estas ecuaciones diferenciales a partir del caudal másico. Se usa la ecuación de estado porque el factor de compresibilidad y sus derivados con respecto a la presión y la temperatura aparecen en las ecuaciones básicas. Em, ya, ya. Ahora sigue Camila. Ahora vamos a hablar sobre los modelos de transferencia de calor. En la ecuación de energía, el término de transferencia de calor representa la cantidad de calor intercambiado entre la unidad de masa de gas y los alrededores por unidad de tiempo. La aplicación de la ley de Fourier para calcular la transferencia de calor general entre el gas y el suelo para una sección de discretización de una tubería. En la ecuación 1 se puede ver que tenemos tasa de transferencia de calor por la densidad del gas, por el área, por un dx, que hace parte pues como la distancia y la longitud de la tubería, igual a menos coeficiente de transferencia de calor por la temperatura menos la temperatura ambiente, nuevamente por un dx. En la segunda ecuación, digamos que hay una solución analítica de estado estable para la K. Esto es para un cilindro cerca de un semiplano que corresponde a la geometría de una tubería enterrada. Sin embargo, es una práctica común calcular la K como para una capa cilíndrica con la distancia entre el límite exterior y la tubería igual a la profundidad de enterramiento. En la tercera ecuación se reescribe la segunda y pues queda la ecuación 3, en donde la expresión K sobre el área se denota como una U, que es el coeficiente global de la transferencia de calor en la tubería, con referencia pues radio D. La resistencia global de transferencia de calor es 1 sobre U, que es igual a la suma de las resistencias de los dos mecanismos individuales por los cuales el gas intercambia calor, pues en el entorno de la tubería, en el cual está la convección del gas a la pared interna de la tubería y la conducción en la pared de la tubería en el terreno. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos que Bartlett y Cole comparó este modelo con la transferencia de calor en 2D entre una tubería en alta mar y en el entorno circundante en un régimen periódico constante. Su investigación mostró que para enterrar una profundidad superior a 1 metro, el método aproximado subestima la amplitud de las fluctuaciones de la energía térmica y predice una fase incorrecta de estas oscilaciones. Modisette discutió algunos aspectos prácticos de diferentes técnicas para el modelo térmico del suelo en simulaciones de tuberías de petróleo y gas. Él concluyó que la solución totalmente transitoria de la ecuación de energía y el modelo térmico de la Tierra inestable deben usarse en aplicaciones de simulación de tuberías. Aquí, usando el método de elemento, el proceso de intercambio térmico simétrico axial unidimensional puede expresarse mediante el siguiente conjunto de ecuaciones que representan los equilibrios térmicos de los elementos capas cilíndricas coaxiales, en el cual, digamos, de esas ecuaciones, pues nuevamente tenemos la Q, la densidad, el N es el número de secciones de discretación del área de transferencia de calor, el M sub I es la masa del elemento, el CPI es el calor específico del elemento y pues T es la temperatura del elemento, la K sub I es el coeficiente de transferencia de calor entre los elementos y ya. Bueno, buenas tardes. En este, digamos, es el modelo de gas real. Entonces, en este modelo lo que pues, buscamos es estudiar y calcular lo que es el factor de compresibilidad del gas. Entonces, es un estudio pues, que lo realizó la Group European de Research en 1988. Y pues, bueno, toma, digamos, como referencia pues, varios estándares actuales en la industria del gas natural, en el cual pues, requiere el factor de compresibilidad oscile en un factor de incertidumbre pues más o menos de 0.1%. En el rango de condiciones pues tenemos que hay unas operaciones en las transferencias de custodia, es decir, pues donde tenemos una temperatura
que debe oscilar entre 10 y 60 grados centígrados y pues con una presión menor a 12 megapascales. Entonces tenemos una gráfica, que es la gráfica que encontramos al lado. Entonces ahí tenemos unos métodos específicos pues, diseñados para cumplir los requisitos con la precisión que necesitamos para realizar la transferencia de custodia. Pues la desarrollaron un grupo de compañías de gas europeas y se usa ampliamente pues, para calcular el factor de compresibilidad, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, en esta gráfica lo que pues comparamos es el factor de compresibilidad, que lo encontramos en el eje Y, la presión, que pues, lo encontramos como tal en el eje X. Y tenemos como tal unas líneas de corte en las cuales Es pues, al revés. Entramos con la presión, Arturo, entramos con la presión, cortamos la curva de temperatura reducida y leemos a la izquierda el ok, Z. profe, perdón, sí. Y pues lo que buscamos con, Entramos con la presión, cortamos la curva o sea, entramos que con la presión y cortamos la leemos curva y ahí a es la donde izquierda hallamos el el factor Z. de compresibilidad. Con la presión. Exactamente. Bueno, entonces, Leemos a la izquierda el factor de compresibilidad. listo, profe. Pues lo que buscamos con esto es pues, realizar una comparación de los valores que tenemos del factor de compresibilidad. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica pues ilustrábamos los resultados en los cuales comparábamos el factor de compresibilidad y pues con estos resultados que se obtienen realizamos una correlación, que es la correlación de Hall, bueno, en fin, mejorada. Este método pues lo utilizamos, Hall-Gerbrug. entonces este método lo utilizamos en una ecuación de estado viral, pues que se basa en la estadística, en la estadística. Pues esta ecuación fue desarrollada pues a base de datos mediante experimentos y tenemos una incertidumbre en la predicción del factor de compresibilidad para los gases naturales, más o menos de 1%, como lo mencioné anteriormente. Esto pues teniendo un rango de temperatura de 263 a 338 grados Kelvin y a unas presiones de 10 megapascales, más o menos pues tendríamos un 2% y, perdón, el 2% es entre 10 y 12 megapascales y entre 263 y 338 grados Kelvin a 10 megapascales. Bueno, este método pues es para el tratamiento como tal del gas natural y que se mezcla pues con 5 componentes que consisten, que son el hidrógeno, monóxido de carbono, no, ok, perdón, es monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y pues la suma de hidrocarburos que tengamos presentes dentro del gas. Pues de esta manera tenemos 4 parámetros de entrada, que son las fracciones molares de dos componentes, el valor calorífico y la densidad relativa. Estas serían, digamos, como tal los datos que tendríamos que tener establecidos. Y pues nos podrían, ahí mediante esos datos obtenemos la información suficiente pues, para realizar la caracterización de la composición del gas como tal que tendríamos. Listo. En la siguiente, por favor. En la siguiente lo que vamos a expresar es, digamos, tenemos una ecuación, que es la ecuación de estado, que es la de Gerke 88. Entonces, bueno, la encontramos como Z igual a 1 más B más densidad por M más C por densidad al cuadrado por M, donde pues PM es densidad pues, molar del gas y lo tendríamos en unidades de mol sobre metro cúbico. Entonces, pues necesitamos reescribir esta ecuación para poder, digamos, como tal, facilitar el cálculo. Entonces, tenemos una serie de potencias, como lo mencioné anteriormente, en lo que es la presión en el lugar de la densidad molar. Entonces, una forma equivalente utilizada para el cálculo, pues, es derivar el factor de compresibilidad, en el cual, pues, encontramos que Z es igual a 1 más B' de P más C' de P al cuadrado. Entonces, como tal, pues necesitamos saber los valores de C' y de B'. Entonces, los tenemos establecidos en las ecuaciones que encontramos, en las cuales sabemos que B' es igual a B sobre RT y
que C es igual a C menos B al cuadrado sobre RT, todo eso al cuadrado. Listo. Ese sería como tal, digamos, el proceso que tenemos que ir siguiendo para realizar la correlación de dicha fórmula y pues poder obtenerla. Listo. Bueno, pues finalmente, pues la ecuación ya tiene como, después de realizar las derivadas del factor de compresibilidad respecto a la densidad, la temperatura y la presión, obtenemos estas tres ecuaciones. Entonces, digamos, ahí tendríamos que tomar lo que son pues, parámetros constantes y las reglas en la mezcla como tal para realizar los cálculos del coeficiente y poder, digamos, como tal, llevar a cabo esta ecuación. Los coeficientes como tal están disponibles en una norma, que es esta norma que conocemos como ISO 12213-3 del 1997. Entonces, como tal, sería ese el proceso pues, que estamos siguiendo para realizar lo que es el desarrollo de esa ecuación, buscando el factor de compresibilidad del gas. Listo, profe. Bueno, ¿y quién me falta? ¿Quién me faltó? Arturo fue el que expuso Giovanni, ahorita. creo que es este. No, profe No, Giovanni. era Giovanni, profe. Ah, ¿quién es? Ah, era Giovanni. ¿Y ahora viene Arturo? Sí, sí, profe. Pues esta es mi parte correspondiente al método de líneas. Entonces, aquí voy a ser un poco explícito con la información encontrada, porque pues es un poco engorroso ponerse a explicar a veces los factores numéricos. Entonces, primero el cálculo de líneas muertas, cómo se determina. Mirando una investigación, profe, porque yo encontré una investigación de un señor que se llama Leavitt, que él hacía un análisis nodal de diferentes flujos en tubería. Entonces, él ¿qué hizo en campo? Él se dio cuenta que muchas veces la teoría falla, ¿sí? Entonces, tener a veces los valores numéricos o como nosotros llamamos variables únicas, que siempre se están modelando, pues generan cierta incertidumbre o ciertos errores. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este Sí. señor lo que hizo fue ensayar en laboratorio, tener dos variables, presión, tres variables, presión, tiempo de desplazamiento y, y metros avanzados. Esas fueron las tres variables. Él lo que hizo fue hacer una regresión lineal de punto en punto en la tubería. Entonces, ejemplo, tenemos una tubería de 1 kilómetro. Entonces, dentro de esta tubería de 1 kilómetro, lo que hizo fue partirlas en nodos o secciones que determinó cuál era la fluctuación de tiempo del fluido o el gas que estaba pasando durante ese periodo de tiempo en la tubería. Entonces, él se dio cuenta que había diversos factores que retrasaban o que no aplicaban dentro del sistema. Por ejemplo, la rugosidad de la tubería es un factor importante dentro de estos, ya que dependiendo a cierta temperatura y a cierta presión, digamos que bajo los principios de Bernoulli y el régimen de Reynolds, comienzan a cambiar ese tipo de flujos. También ya para gas, porque el gas dicen ahí que bajo ciertas condiciones que comienza a comportar como un fluido a altas velocidades. Entonces, continuando con esto, lo que hacemos es hacer como una regresión lineal, dividimos la tubería en nodos. Entonces, a continuación voy a leer lo que dice. Sí. En cada paso de tiempo sucesivo para calcular el movimiento de un punto a otro punto dentro del sistema modelar, para este caso tubería interfaz o un punto en el fluido en el que se conocen los valores que se rastrean. La presión del seguimiento es una consecuencia directa de la precisión con la que la velocidad de un punto en movimiento viene dada por el modelo. Los simuladores de programación por lotes se requieren comúnmente para simular una semana o un mes de operación de la tubería. Los horarios son desarrollados por un procedimiento de prueba y error para producir un programa final que se concilie con las nominaciones, la potencia de bombeo, la disponibilidad de tanques e interfaces con otras tuberías, la duración del periodo simulado y el número de pruebas que hacen velocidades esenciales. Ya sea que el modelo sea transitorio, se requieren grandes pasos de tiempo, generalmente una hora. En un paso de tiempo tan largo, algunos transitorios decaen a gran medida, lo que disminuye la ventaja de la presión intrínseca
a los modelos transitorios. La gráfica que vemos abajito, pues es una de diferentes métodos que existen para calcular estos tipos de flujos, algunos ya explicados, otros nuevos, que lo que hacen es hacer un comparativo de la regresión en líneas, de cuánto es la fluctuación dentro de un mismo modelo de flujo. Por ejemplo, no sé si los que hemos ido a Colsein con la universidad hemos visto que ellos usan un mismo tipo de análisis para medir el flujo que hay de un fluido con diferentes equipos. Entonces, este método aplicaría el mismo procedimiento haciendo un análisis. ¿Por qué? Porque en campo nosotros podemos hacer que pase un flujo y la bomba esté bombeando un tipo de caudal X, pero realmente lo que esté llegando al punto final sea otro tipo de caudal, puede ser menos o puede ser más. Entonces podríamos estar vendiendo más gas del que estamos cobrando o estamos vendiendo menos gas del que estamos cobrando. Para eso se hacen este tipo de modelos. Siguiente, por favor. Sí. Esto ya es una explicación del modelamiento. Eso se hacen a través de modelamientos locales. Ellos determinan MOC, que hay MOC 1, MOC 2 para diferentes tipos de régimen, de flujo y de gas y de comportamiento del gas. Como podemos ver en sus vértices, todos son flujos másicos, entonces se componen de tres ejes. Como les dije, el delta A que va a ser presión, el delta E que va a ser temperatura, que va a ser tiempo, y el delta X que va a ser distancia en metros medidos. Entonces, diferentes gráficas nos van a demostrar diferentes comportamientos de la tubería en diferentes ejes de paso, a diferentes presiones, a diferentes tiempos. Entonces, lo que hace el modelo MOC es describir cómo se comporta estos régimen a lo largo de todo el circuito de tubería, en donde vamos a tener deficiencias, cuál va a ser nuestro aumento de temperatura, porque en algunos puntos, si la presión es mucha, la temperatura aumenta por la fricción que se genera entre el fluido y la tubería. Esos ya van a ser muchos conceptos físicos y más que todo teóricos, que al final van a tener una relevancia grande a la hora de poder vender grandes flujos de crudo, de gas, de otros tipos de sustancias que se pueden mover a través de tuberías. Siguiente. Bueno, y pues el método de líneas que determinaron acá dice que se usaron modelos MOC 1 y MOC 2 a una presión de 1.5, a una temperatura tiempo de 4 segundos y a un equivalente delta X, que van a ser la distancia de 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Y se comprobaron con la data de presión de medida de la salida de la tubería y con 4 modelos de flujos transitorios disponibles en la literatura y esquemas TBD. Pues estos son modelos ya aplicativos matemáticamente, o sea que ya están realmente cuantificados, que las ecuaciones están realmente verificadas y que funcionan. Entonces acá se explican cuáles son esos tipos de modelos y se hicieron las líneas de regresión. Esa fue la gráfica que les mostré anteriormente, de cómo es las conversiones o cuál es el comparativo de cada una de estas regresiones. Y dice, como se puede observar, los modelos MOC 1 y MOC 2 muestran resultados similares a los esquemas mencionados anteriormente. La segunda comparación se realizó con los modelos MOC 1 y MOC 2 en el modelo CB, que es el de Show, no sé chino, pero se debe pronunciar más o menos así, para las distintas longitudes de tubería. Entonces, pues esto es lo que nos discrimina como tal el método de líneas. Yo lo llamaría más como el método de nodos, porque lo que hacen es tomar ciertos puntos en secciones de tuberías y mirar qué está pasando realmente con ese fluido, ya sea gas o ya sea realmente agua, o sea petróleo. Recordemos que acá las densidades varían bastante. Pues como tal, esa sería la parte de mi presentación. Creo que hay otra parte. De acuerdo a lo que mis compañeros explicaron, se enfocó este modelo térmico de tubería por una parte del modelo de flujo de gas de gas transitorio, el que va por toda la tubería transportándose. Las simulaciones de 2 tuberías de transmisión de gas utilizaron para comprender el efecto del modelo térmico de estado estacionario. Comprendemos que la tubería en todo su trayecto cambia de temperatura, entonces va a cambiar de estado estacionario simplificado en una presión general del modelo de flujo de la tubería.
Las pruebas han demostrado que el modelo de transferencia de calor inestable dificulta los cambios de temperatura de gas al considerar el reciente de calor de los alrededores de la tubería. Por ejemplo, en alta mar, en offshore, cambia mucho de temperatura por el agua. Absorbe Sí. mucho calor el agua de la tubería y Ujú, eso limita el ujú. flujo de gas. También se Sí. analizó los factores que contribuyen a los cambios de temperatura del gas dentro de la tubería de gas natural. Los cambios de temperatura son resultado de los efectos desequilibrados. Uno, los cambios de energía cinética y potencial en el efecto de Joule-Thomson, fricción y transferencia de calor hacia y desde los alrededores de la tubería. En la práctica, la ingeniería a menudo se usan formas de ecuaciones de energía simplificadas en el análisis de flujo de gas. Sin embargo, para predecir con precisión los parámetros de flujo, es importante incluir el modelo térmico de tubería inestable y los efectos de gas real en la descripción térmica del flujo de tubería. Listo, profe, muchas gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Entonces, pregunta para los demás estudiantes, ya los evalué a ustedes. Entonces, me falta que Juan Esteban, Fabio y Mauricio presenten su quiz con una o dos preguntas de la exposición. ¿Las realizamos nosotros? Sí. Danos entonces 3 minuticos y ya las hacemos. Bueno. Entonces, ya saben, Juan Esteban, Fabio y Mauricio, ellos van a hacer una pregunta o dos referente al tema que pusieron. Claro que no les van a poner describa la ecuación de continuidad de la masa, porque es una pregunta muy interesante y más cuando la simulación comportó la temperatura a medida que va avanzando el gas en la tubería. Se midió y se estimó el tiempo y cómo se comportaba ese fluido, si pasaba de estado estable a estado estacionario, o estado estacionario que es estable, a un estado transitorio, y cómo se comportaba la temperatura en esos nodos, porque dividieron la temperatura en nodos, y hicieron una tendencia de cómo se comportaba esa presión a lo largo de la tubería. Incluso hicieron una gráfica para calcular su propio factor de compresibilidad, considerando los factores que tenían de presión y temperatura de la tubería. Mauricio, ¿dónde te perdiste? Desde que entré a la universidad, profe. Él dice No, que se profe, sino trabó. que es que no sé, no te escucho bien, o sea, a veces se traba y se queda pegado y después ahí sí comienza a correr tu voz, pero eso en un carrerón y no escucho bien, a veces suena súper entrecortado. ¿Sí me Pero es escuchan? tu internet. Sí, perfecto, Ah, te escuchamos. Profe, ya tenemos las dos preguntas. Bueno, bueno. la pueden escribir en el chat para que no Ay, haya dudas. Creo que lo Ah, podemos- bueno, listo. Esto ya las escribo. ay, au. Entonces ustedes me responden en una hoja y después ¿Cómo? me envían una foto de la hojita donde escribieron las respuestas. No hace falta que escriban la pregunta. Necesito, son las dos respuestas. Ay, qué pena, qué pena. Te apuesto a que Mauricio está viendo memes por internet. Y después dice, se me trabó.
No, profe, estoy haciendo un trabajo, pero me acabaron de escribir algo muy chistoso. Mostró la cámara y todo acostado. La cámara que está acostado, sí está haciendo un trabajo, pero... ¿Cuáles son las tres variables para el cálculo de línea para el MOC? ¿Y la segunda? ¿O esa es una sola pregunta? ¿Una sola pregunta? No, profe, son dos. Ah, ya ahí la puse, profe. ¿Cómo se usa la gráfica para calcular Z, factor de compresibilidad? Gracias. ¿Cómo se usa la gráfica para calcular Z o el factor de compresibilidad? Entonces Fabio, Mauricio y Juan Esteban en una hojita escriben sus respuestas y me mandan a mi WhatsApp, me mandan la foto. No se la envíen al grupo, me la envían es a mí. Y yo se la envío a quien vaya a corregir, que no sé quién es el que va a corregir. Andrés, Camila, Giovanni, Arturo, ¿quién es el que va a corregir? Y entonces damos 5 minutos para que respondan. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Me envían por favor el pantallazo, lo recibo hasta las 6:55. ¿De qué, profe? No, el quiz que están haciendo sus compañeros. ¿Quién va a corregir el quiz? Profe Edison se puso la 10. Ah, bueno, entonces ya le reenvío a Edison. Y me falta Fabio. Fabio a la 1. Listo, entonces ya Fabio contestó. Edison, me das las notas de tus 3 compañeros y yo las subo. La estoy subiendo directo al aula virtual para que la tengan ahí de una vez. Las notas al sistema, al Q10, se las estoy subiendo esta semana. Espero que para el sábado tengan ya su nota en Q10. Yo leí una, Edison, y ahí decía, entramos con la presión, cortamos en la curva, ¿y qué es la curva? O sea, ¿la curva de qué? ¿Cuál curva? Habían 2 curvas. Había una curva que era la tendencia Hall-Gertz-Bourdou y había una curva que era la temperatura. Entonces, si yo entro con la presión y corto la curva, ¿cuál curva? Habían 2. Así que esa pregunta está ahí. Si vale 2.5, yo le pondría 1. Después del 13 de abril. Me gusta bien. Sí, está un poco incompleta. ¿Un poco? Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación de hoy. Hoy voy a tratar de no extenderme mucho, ya nos queda un poco menos de media hora, porque luego de esta sesión yo tengo otro encuentro. Pero la semana que viene, para los que vayan a exponer, vamos a hablar de corrosión. Me imagino que es el grupo de Fabio, Mauricio y Juan Esteban. Para la próxima clase, o para el próximo encuentro virtual, vamos a exponer sobre corrosión. Y cómo es la corrosión cuando estoy transportando gas. O sea, no es lo mismo que yo transporte cómo son los efectos corrosivos cuando yo estoy transportando crudo, que es líquido, que cuando yo estoy transportando gas, que es una fase gaseosa, y que ese gas ya le he extraído, porque ya nosotros salimos de la planta de procesamiento, ya lo que estamos es transportándolo a lo que sería mis clientes finales, ya ese gas ya no tiene azufre, ese gas ya no tiene agua, o si tiene muy baja proporción, en muy poca proporción.
Entonces, para la semana que viene, la exposición es esa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que era la clasificación por densidad poblacional. Y para eso, claro, las normas ASME B31.8 tiene unas indicaciones de cómo realizar este tipo de clasificación. Acuérdense que no es lo mismo que yo pase una tubería de gas por el centro de Bogotá, que yo la pase por las afueras de Bogotá, por Chía, por, no sé, una zona que no esté tan poblada, básicamente porque la norma nos exige ciertos factores de seguridad para colocar esa tubería. Entonces, para conocer eso, debemos clasificar la zona por donde va a pasar nuestra tubería de transmisión, o por donde va a pasar nuestra tubería de distribución, o por donde va a pasar nuestra tubería de transporte. Entonces, yo les voy a pasar un video para que vean lo que pasó alguna vez en Venezuela. Justamente era una tubería de gas que estaba en una zona despoblada totalmente, era en las afueras de entre Caracas y Maracay, que es una ciudad satélite que queda aproximadamente como 1 hora, 300 kilómetros de Caracas, y esa era una línea de gas que estaba justamente a un lado de la autopista. Entonces, este es el noticiero de aquella época. Entonces podrán ver la pinta ochentera, porque fue por ahí como en los 80, en los 90. Si no la escuchan, me dicen si escuchan o no escuchan. El audio es muy bajito, entonces no es tanto lo que escuchen, qué es lo que está diciendo el que están entrevistando, sino es para que vean qué fue lo que pasó. Entonces, lo que pasó fue una explosión de una tubería de gas industrial perforada por una retroexcavadora que estaba instalando un cable de fibra óptica. Entonces, fueron 50 muertes y 70 lesionados. Cabe destacar que era una tubería que estaba en un sitio despoblado. Entonces ya verán por qué hubo tanto muerto. Yo les voy a compartir el enlace para los que quisieran escuchar, aunque lo que van a escuchar es justamente sé que no se escucha, porque no sé cómo poner a escuchar el video desde, no sé si lo podría compartir. No. No sé por qué mi máquina no deja que se escuchen los videos, no sé. Pero es para que vean, o sea, yo más o menos les voy contando allí. Esta es la autopista. Y justamente en ese preciso momento, vean la pinta de los 90, 80, justamente pasaba un bus de transporte público lleno de gente. Y por eso es que es la cantidad de muertos. Por supuesto que el operador del tractor no vivió para contarlo. Igualmente, todas las personas que iban en el transporte público, todas quedaron calcinadas. De hecho, por aquí más adelante se puede ver. Y este es un tramo de la autopista, o sea que tampoco había respuesta inmediata de los organismos de seguridad del Estado, porque justamente es en medio de la autopista. Es como si fuéramos por la línea y a la mitad de la línea ocurre, Dios no quiera, un accidente de este tipo. Entonces, no se ve, bueno, aquí, creo que aquí se ve un poco.
Entonces vean que esto fue lo que quedó del transporte público, todos los que estaban allí, porque básicamente era una hora tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, donde hay bastante desplazamiento de gente hacia sus centros de trabajo. Entonces, por supuesto que ahí, ¿de quién es la culpa? De la empresa que estaba instalando la fibra óptica, de quién es la culpa de la empresa operadora del gasoducto. Ahí es donde uno tiene que considerar los factores. Vean que este es el transporte público que quedó totalmente calcinado. Y esta fue la tubería de gas que estalló. Y como podrán ver en los alrededores, era una zona totalmente despoblada. Entonces los escucho. ¿De quién creen ustedes que fue la culpa? Pues yo creo, profe, que es de planeamiento, porque desde planeamiento les debieron decir que por ahí pasaba una línea de tubería. De la compañía, ¿Cuál de las dos compañías? Sí, Del profe, diseño la de de la tubería, compañía comunicaciones. operadora La de fibra óptica. de la Ajá, fibra óptica. pues tuvo la culpa. O la empresa operadora de la tubería. No, profe, la de la fibra óptica. La de Y comunicaciones. si la de fibra óptica dice, pero es que yo había puesto una señal, una señalización que decía que por allí pasaba una tubería de gas. Pues yo pienso, profe, que ahí echaron fue al ingeniero en jefe, ¿De cuál compañía? al que estaba a cargo de ese turno. ¿De fibra óptica o el operador de la tubería? De la fibra. El de la fibra óptica porque era el que estaba instalando. Igualmente el de la tubería, si no dio un plano diciendo que por ahí pasa una línea de tubería, también se le va hondo. Sí, entonces aquí es difícil Sí, pero establecer quién es la culpa, en realidad. Sí, pero Edison, ¿ibas a decir algo? Sí, pero cuando están líneas de tubería, si no van marcadas con una cinta como a metro antes de que cuando van excavando no se dan cuenta de la cinta que dice que ahí está la línea de tubería. Sí, obviamente, o puede ser un error humano del propio operador Entonces fue el operador. de la maquinaria, porque pudo haber sido Sí, que todos porque estaban de acuerdo, este es el mapa, por aquí no vayas a meter la máquina, porque por aquí está la línea de gas, mete la fibra, no sé, unos metros más allá, y resulta que el operador no sabía leer el mapa. También puede ocurrir eso. ¿Mm? también. Sí, profe, pero pues como dicen los CISOs, al muerto no se le puede echar la culpa. Exactamente. El muerto no se puede defender, ¿no? Entonces, como no se puede defender, entonces hay que asumir y asumir y asumir qué pasó, if. Entonces, es difícil en ese sentido. Y por eso es la gran responsabilidad que tenemos como empresa. En este caso, ustedes que van a ser futuros ingenieros de petróleo y gas, básicamente van a tener el diseño de este tipo de tuberías de transporte. Por eso es que es importante prestar atención en estos casos cuando estamos estudiando, qué es lo que dice la norma, cómo podemos operar, básicamente qué tipo de clasificación de área podemos denominar a ciertas áreas. Y es importante por eso conocer qué nos dice la norma, porque básicamente la norma lo que trata es de resguardar sobre todo la seguridad de las personas que se encuentren en los alrededores de esas instalaciones, bien sea de transmisión, de transporte, distribución y todas las instalaciones de la industria gasífera.
Sí, vean que uno de los factores que más contribuye a las fallas de las tuberías de gas es el daño generado en la línea por actividad de terceros. Siempre cuando hay algún tipo de realización o de obra relacionada con alguna instalación de alguna línea o servicio en las cercanías de estas gasoductos, siempre se debe considerar en cuenta que hay un mapa y que justamente el trazado de esa tubería tiene que ir especificado e indicado de manera visual. No sé si ustedes han visto hay veces que en las autopistas, no sé si aquí en Colombia, pero allá en Venezuela sí hay señalización de líneas o de oleoductos o de gasoductos o de cualquier tipo de línea, justamente entre autopistas para que la gente tampoco, porque hay gente también que se pone a robar, por ejemplo, el caso de México, que los pobladores cercanos al oleoducto pensaron que se la estaban comiendo porque estaban robando gasolina al poliducto y resulta que fue la mortandad de yo no sé cuántas personas quemadas, justamente porque estaban perforando la tubería, estaban tomándose, incluso habían grabaciones, gente tomándose fotos con el celular, robando gasolina. Entonces, la importancia de conocer que estamos tratando con un elemento totalmente de alta combustión. Básicamente estos gases son gases hidrocarburos que también son combustible para generar combustión, y obviamente hay que tener un extremo cuidado para este tipo de casos. Lo que yo no perdono del oleoducto, el poliducto, porque no era oleoducto, era poliducto porque estaban ya transportando diésel, gasolina, algún tipo de producto de la refinería, era que no se suspendió la transmisión o se cerraron las válvulas justamente para evitar que la gente siguiera esa situación. Eso pasó como, no sé, como 4 horas la tubería emanando cualquier cantidad de fluidos, de productos de la refinería. Entonces, esos daños generalmente ocurren por los servicios, agua, gas, electricidad, teléfono, cable, cloacas, vialidad, y pueden estar asociados con sectores de extensa ocupación humana. Ya vamos a ver que de hecho en nuestras ciudades también tenemos tuberías que proporcionan el gas directo a nuestras casas, y esas tuberías de gas directo a nuestras casas están compartiendo prácticamente la locación con las líneas de electricidad, con las líneas de teléfono, con la línea de cable. La determinación de la clase poblacional permite disponer de un método que establece el grado de exposición de la línea a un daño. Entonces vean la figura de al lado obviamente especifica, mira, por aquí, por este sendero a 200 metros, a partir de la línea, voy a tener una tubería de servicio, una tubería de gas que va a estar ubicada en tal sector, sobre todo cuando hay centros poblados muy cercanos. Entonces una tubería diseñada, construida y operada tiene que seguir con los requerimientos de clasificación, en este caso clase 1. Clase 1 es una clasificación bastante básica, es para contener la presión para cualquier localización. Sin embargo, las mediciones adicionales deben ser consideradas para proteger la integridad de la línea. La línea es la tubería. Cuando se tienen actividades que pueden generar daños. Una de las medidas establecidas por la ASME B31.8 consiste en bajar el nivel de estrés en relación con el incremento de la actividad pública. El nivel de actividad se cuantifica por la clasificación del área y se incorporan factores de diseño de la tubería y los criterios de diseño de los sistemas de transmisión. Entonces, de acuerdo con el punto 840.22,
que habla del diseño y construcción de la localización o la clasificación de la localización de la norma ASME. Para determinar el número de edificaciones con ocupación de personas en un corredor de tubería, se debe establecer una franja de 400 metros, un cuarto de milla de ancho a lo largo de la ruta de la tubería, teniendo a la línea como eje central de la franja. Es decir, que si mi tubería va a pasar entre este número de edificaciones, debe tener al menos una franja, una distancia de 400 metros con respecto al centro poblado. De lado y lado, no solamente de un solo lado, sino, como dice el texto, como eje central de la franja. Como paso siguiente, se debe dividir la longitud de la tubería en secciones aleatorias de 1.600 metros, una milla de longitud, de tal forma que cada segmento individual se incluya el máximo número de edificaciones ocupadas por persona. Entonces, por ejemplo, si yo divido esta sección y aquí hay 1.600, entonces yo cuantifico en estas 1.600 metros tengo 7 edificaciones. Seguidamente se debe contar el número de edificaciones ocupadas por personas en cada 1.600 metros, considerando cada unidad residencial por separado, aunque sea un conjunto residencial extenso. 1.6 kilómetros. Una de las intenciones del código es que se consideren las ampliaciones de infraestructura en los sectores aledaños al corredor de la tubería, a fin de establecer un diseño que considere el desarrollo futuro del sector. Cuando un grupo de edificaciones determina una clasificación 2 o 3, dicha clasificación aplicará desde 200 metros del edificio más cercano. Entonces, si la urbanización está creciendo, están haciendo muchas más casas, hay que asegurarse que este tipo de edificación va a tener una distancia con respecto a mi gasoducto de al menos 400 metros y en todo caso hasta 200 metros. Entonces, el área clase 1 se va a referir a una sección de 10 o menos edificaciones de ocupación de personas. En esta localización se aplican terrenos baldíos, desiertos, zonas montañosas, zonas selváticas, terrenos virgen, terrenos destinados a la agricultura, así como combinaciones entre ellas que consideren áreas de población esparcidas. Entonces, esa clase 1 se va a dividir en dos. Clase 1, división 1 y clase 1, división 2. Entonces, la clase 1, división 1 comprende un factor de diseño entre 0.72 y 0.8 con una prueba hidrostática 1.25 veces la máxima presión de operación. Mientras que la clase 1, división 2, corresponde a un factor de diseño menor o igual a 0.72 con una prueba hidrostática 1.1 veces la máxima presión de operación. El área clase 2 corresponde a cualquier sección con más de 10 edificaciones, pero menos de 46, con ocupación de personas. Esta clasificación incorpora áreas con densidad poblacional intermedia, va a estar entre clase 1 y clase 3, tales como áreas circunvecinas a ciudades y poblados y áreas industriales. El área clase 3 se corresponde a un número de edificaciones con ocupación de personas igual o mayor a 46 edificaciones. Edificaciones, no estoy hablando de personas, sino de edificaciones, excepto donde prevalezcan criterios particulares de clase 4. Las áreas clase 3 se refieren a sectores de uso comercial y residencial, desarrollos suburbanos, áreas industriales y cualquier otro sector que no alcance los requerimientos de clase 4. La clase 4 es donde prevalecen las edificaciones múltiples pisos, 4 más pisos, donde hay pesado o denso tráfico y donde pueden haber numerosas instalaciones de servicios integrados. Bogotá sería que un área clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. 4. 4, ¿no? Sí, 4. Entonces, para ese tipo de clasificación, entonces vamos a tener unos factores de diseño, como ya les mencionaba en las otras láminas, en las láminas anteriores,
dependiendo la clasificación donde se encuentre nuestra tubería. Entonces es importante destacar que la clasificación de área describe aspectos geográficos que imponen características particulares al diseño del sistema de tuberías. Entre esos va a ser el espesor de la pared. No va a ser lo mismo una tubería con el espesor de la pared de una tubería que esté ubicada en Bogotá con el espesor de tubería de una que esté, no sé, entre la vía de Bogotá, ustedes que conocen más que yo, Villavicencio. La presión de diseño del sistema de tuberías de acero o el espesor de pared nominal para una determinada presión de diseño se determina por la fórmula que ven allí. Entonces, presión va a ser igual a 2 veces el máximo esfuerzo de la tubería. Eso se llama el Gill Stream Specify Minimum Gill Stream, que es como la resistencia del material, o sea, el mínimo esfuerzo de resistencia del material, y viene en PSI. Esto está estipulado, varias condiciones de la norma, según el numeral 817.13 y el numeral 841.112. Entonces, hay una tabla que está tabulada, que ya se hicieron las pruebas, donde nos dicen cuál es la resistencia mínima de esa tubería a esos esfuerzos. Y eso es lo que vamos a llamar el S. También vamos a tener un T minúscula, que va a ser el espesor de la tubería, dividido entre un D, que va a ser el diámetro nominal externo de la tubería, el diámetro externo de la tubería, y todo esto, ese cociente multiplicado por un F, que va a ser un factor de diseño, que también está tabulado y que lo vamos a encontrar en la norma ASME, que considera las tolerancias que puede soportar esa tubería y unas especificaciones para cada tipo de tubería. El E, que es el factor de longitudinal de las uniones, que también es considerado en la norma, está tabulado según el numeral 841.115a. Y la T, que es la temperatura, que es el factor que también está tabulado según la tabla 841.116a del código ASME B31.8. En la tabla 2, esta tabla que ven allí en la lámina, se indican los valores de los factores utilizados en el diseño de la tubería de acuerdo con la norma. Entonces, el factor de diseño para una locación clase 1, división 1, es de 0.8, mientras que para una locación clase 2, clase 1, división 2, es de 0.72, y así sucesivamente. La locación clase 2, 0.6, la locación clase 3, 0.5, y la locación clase 4, 0.4. Porque si la clase 4 es la más poblada, porque el factor de diseño es menor, acuérdense que eso se compensa con el espesor de la tubería. En la clase 4 el espesor de la tubería tiene que ser mucho mayor. En la tabla siguiente vemos los factores utilizados en el diseño de la tubería de acuerdo con la norma. Entonces, si por ejemplo tengo líneas de servicios, tuberías, que es el primer ítem, donde dice facilidades, voy a tener entonces el factor que les acabo de mencionar, pero aquí hay otros ítems. Por ejemplo, si es un cruce de trenes o un carril sin revestimiento, entonces hay otros tipos de factores. Si es un cruce de camino y los caminos no están revestidos, entonces aquí también va a haber un factor. Tuberías con bridas, entonces vamos a tener, tuberías sobre puentes, perdón. Entonces vamos a tener un factor de diseño distinto. Para tuberías en estaciones de compresión vamos a tener otro tipo de factores, y cerca de concentración de personas en locación clase 1 y clase 2, entonces vamos a tener otros factores.
Hablamos de los factores longitudinales de las juntas. Acuérdense que las tuberías no siempre son continuas. Las tuberías por lo general no vienen en ese tamaño, en esa longitud, y por lo tanto tienen que ser o soldadas o tienen que estar unidas mediante bridas y mediante otro tipo de juntas, que son las juntas que vienen externas, que son las conexiones, y pueden venir enroscadas, pueden venir en forma de brida, como ya dije anteriormente. Entonces, ese tipo de juntas también tiene que tener un factor. ¿Por qué? Porque las tuberías, por lo general, van a fallar justamente en la junta. Entonces, es por eso que también tenemos que tener un factor de diseño adicional cuando tengamos este tipo de conjunto de tuberías que están básicamente, si están fundidas, si están soldadas, si están en bridas, si están con camisas o con conexiones externas. Entonces hay que considerar todas esas consideraciones. El factor de temperatura también, si tengo una tubería expuesta a altos valores o altas temperaturas, voy a tener un factor de diseño para considerar. Y también tengo que considerar que la norma me lo exige, válvulas de bloqueo. Entonces, las válvulas de bloqueo en los sistemas de transmisión tienen que estar referidas a la densidad poblacional. Entonces, el máximo distanciamiento que debo tener entre válvulas para una localización clase 1 tiene que ser de 32 kilómetros, 20 millas. Digo máximo, o sea, no quiere decir que si yo lo pongo cada 16 no sirva, sí. O sea, lo máximo que te permite la norma es que lo pongas cada 32 kilómetros. Para un clase 2 sería 24 kilómetros, para un clase 3, 10. Este distanciamiento se puede ajustar ligeramente para lograr la mejor accesibilidad a la ubicación física de la instalación, porque resulta que justamente para clase 4, 8 kilómetros me queda justamente encima o justamente está en un CAI. Entonces no puedo quitar el CAI para poner la válvula, sino básicamente tengo que tener un ajuste en ese sentido. Pero lo máximo sería 8 kilómetros. Entonces aquí entra lo que sería la eficiencia de la tubería, cómo yo sé que mi tubería está transportando la cantidad que yo estimo que transporte. Entonces hay unas ecuaciones que me dicen cómo se mide la eficiencia. Básicamente lo ideal sería que esa tubería transporte el 100% de lo que yo estoy enviando por tubería, pero no siempre es así. Por ejemplo, puede haber depositación de escamas, puede haber depositación por cambios bruscos de temperatura o de presión, puede haber algún tipo de depositación de parafina dentro de la línea. Si es gas, puede haber incluso formación de hidratos. Entonces tenemos que eso va a impedir que nuestra tubería pueda seguir transportando el 100% del caudal que yo estoy enviando. Entonces, para eso se coloca un factor de eficiencia que expresa la capacidad del flujo real como fracción del caudal teórico. Entonces, si yo diseñé mi tubería para que transportara 100 pies cúbicos por hora, entonces yo pongo ese factor de eficiencia y estimo entre un 0.85 y un 0.95 de ese caudal, lo que representaría una línea limpia. Entonces aquí en la tabla que tienen allí abajo pueden ver el número de eficiencia. Por ejemplo, para un gas seco y que tenga un contenido de líquido máximo de 0.1 galón por millón de pies cúbicos, la eficiencia es 0.92. Si, por ejemplo, tengo un gas que está saliendo del cabezal, el contenido máximo de líquido es de 7.2 galones por millones de pies cúbicos, entonces ya la eficiencia ahí va a bajar, porque ya tengo que contar que va a transportar una cierta cantidad de líquido por millón de pies cúbicos. Y si tengo gas y condensado,
y el contenido líquido es 800 galones por millón de pie cúbico, entonces voy a tener una menor eficiencia para el gas, para el transporte de gas, porque va a ser de 0.6 la eficiencia con respecto real, con respecto a la teórica. La semana que viene vamos a hablar entonces de lo que serían tuberías en serie, paralelo y los loops, que los loops serían como los bucles, como las tuberías que están en forma no lineal, sino que viene una línea y se divide en dos secciones y vuelven a unirse en una sola línea. Y vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. Entonces, esto responde a una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? Oye, mira, estoy incorporando más pozos a mi línea porque perforé y me salieron 5 pozos de gas más exitosos y entonces quiero transportar ese gas dentro de la línea. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador del gasoducto? Bueno, vamos a ver cómo puedo aportar ese volumen sin bajar el rendimiento de esa tubería. Y es aquí donde necesitamos colocar tuberías en serie o en paralelo o hacer unos loops, que significa una combinación entre serie y paralela. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar esto, cómo podemos hallar para una diferente longitud y diámetro de tubería un volumen equivalente de lo que ya transportaba la tubería, y para eso vamos a necesitar conocer cuánta capacidad es la que puede transportar la tubería de gas para una misma caída de presión. Entonces les recuerdo las ecuaciones, no las vamos a, ya esto es tiempo pasado, es para que vean que porque es importante conocer el caudal que pasa por mi tubería cuando tengo una caída de presión. Y esto es lo que les traía para hoy. Entonces la semana que viene expone el grupo de Juan, Esteban, Mauricio y Fabio, corrosión para tuberías de gas. Listo. ¿Sí? Y entonces los dejo. Tengo otro encuentro. Cualquier duda me escriben. Y ya subo las notas. Las notas las voy a dejar en el aula virtual. Entonces, si necesitan ver, ahí van a estar las notas. Bueno, que pasen buenas noches. Se cuidan mucho. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Profe, hasta los que luego. tienen encuentro conmigo ahora, Chao, profe, gracias. nos vemos en media hora. Listo, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, qué pena incomodar. Chao.